Hey, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Alejandro Ávila, fundador de BM Capital y en las siguientes sesiones desglosaré mi estrategia personal con la que opero en mi día a día y me ha permitido ser rentable desde hace más de 4 años. En este video encontraremos la forma de conocer la estructura de mercado de manera más detallada y desglosaremos cada aspecto para que tengas una comprensión completa de cómo funciona. Pero antes de adentrarnos en esta sección, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni una sola sesión de trading. Y si encuentras útiles nuestros videos, no dudes en darle like y compartirlos con otros traders, al igual que unirte a nuestra comunidad de trading en Telegram. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, traders, como bien lo comenté en su momento, les voy a enseñar y desglosar la estructura y la estrategia con la que yo opero diariamente y son los análisis que mando al canal de Telegram, ¿ok? Primero que nada, tenemos que observar nosotros algo que es muy importante, la estructura de mercado, ¿ok? Yo normalmente siempre tengo visible todos los activos con los que opero en su mayoría de los días. ¿Cuáles son estos? Principalmente el oro, euro dólar y los dos índices americanos, que es Dow Jones, Nasdaq 100. ¿Ok? Tengo también, por supuesto, siempre abierto el mapa de calor para poder observar cómo se está comportando el mercado accionario. ¿Por qué? Porque de ello va a depender mucho qué es lo que esté sucediendo en Nasdaq, por ejemplo, si observamos qué es lo que sucede en los servicios tecnológicos y algo que también observo dentro de TradingView, perdón, es el calendario económico. Para ser honesto, el calendario no lo ocupo mucho aquí, siempre lo ocupo mucho más en Investing o en Forex Factory, en otro, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que quiero explicar antes de proceder a conocer cómo yo estructuro el mercado? Es muy importante que ustedes siempre sí o sí puedan crear un portafolio de inversión. ¿A qué me refiero un portafolio de inversión? Aquellos activos que ustedes siempre tengan en mente, siempre tengan en vista. ¿Para qué? Para que se especialicen en ellos. La idea de ser un trader no radica en operar muchos activos, en operar y divisas, índices, materias primas, acciones, no. Radica en la diversificación especializada. ¿A qué me refiero? Como ustedes ven aquí, yo opero tres grupos de activos financieros, pero de esos tres grupos yo solamente opero una cantidad mínima del grupo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. De las materias primas opero específicamente el oro. De las divisas opero específicamente el euro dólar. Hay veces en las que también llego a operar en la libra contra el dólar, ya que pueden moverse de una manera similar. ¿Ok? En los índices americanos, yo opero principalmente el Dow Jones 30 y Nasdaq 30. Entonces, tengo tres grupos de activos financieros, pero especializados en la mínima cantidad de activos, ¿ok? Y yo lo tengo aquí visible. Si ustedes se dan cuenta aquí, dice portafolio corto. ¿Por qué? Porque este portafolio yo lo creé para las operaciones diarias, para la ejecución más, con mayor frecuencia que genero. Tengo aquí distintos grupos que sí, tengo en observación, por ejemplo, Standard Poor's y tengo el índice del miedo, al igual que tengo la plata y el petróleo, pero estos simplemente son de observación. Realmente yo no los opero. Si ustedes pueden observar todo el gráfico, está básicamente en limpio porque es lo mismo. Yo no lo opero. Aquí hay una operación, pero estamos hablando de que fue en enero, ¿no? La plata, de igual manera, no la opero en su mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque para mí no es algo relevante. Tienen cierta similitud y se mueven de una manera muy similar al oro, la plata específicamente. Entonces, podríamos llegar a operarlas, pero yo prefiero operar en lo que yo estoy visualizando siempre. Estos solamente son seguimientos, al igual que Standard Poor's y el índice del miedo VIX. ¿Por qué justamente tengo estos dos? Bueno, Standard Poor's se mueve de una manera muy similar, va como por decirlo de una manera tras la pista de Dow Jones y el índice del miedo afecta directamente a los índices de Standard y de Dow. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un índice de volatilidad y
nos muestra una gran información sobre el mercado principalmente, ¿de acuerdo? Entonces, yo por eso estos los tengo solamente a observación. Repito, los cuales son los que yo tengo: índice del VIX, Standard Poor's, plata y el Brent, ¿ok? Los que yo más opero es oro, Nasdaq y Dow. ¿Ok? Entonces, vayamos con eso. Se dan cuenta aquí, por ejemplo, en oro, pues, tengo muchas cosas dibujadas porque es lo que yo opero diariamente, ¿ok? Posteriormente a ello tengo otras dos listas que siempre estoy en seguimiento, que son swing, las partes de acciones en las que yo me fijo mayormente, y por último las divisas. ¿Cuáles son las divisas? Yo voy eliminando las que no me sirven y las que realmente no opero, ¿ok? Realmente a divisas no le he puesto mucho enfoque hoy en día porque estoy más enfocado principalmente solo en el euro dólar, probando una estrategia que estoy diseñando. Y solamente son las que tengo. Obviamente las que siempre observo también es el dólar, el índice del dólar y por supuesto el dólar peso mexicano. ¿Ok? Pero ahí en fuera siempre estoy visualizando el euro dólar, por eso es que la tengo yo en una pestaña abierta para simplificar la vista y no estarme perdiendo el tiempo viendo si se da o no se da o cambiando entre uno y otro activo financiero. ¿Ok? Ahora, vamos a una gráfica limpia, por así decirlo. Vamos a una divisa que es algo mucho más sencillo. Vamos a la libra contra el dólar. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura que yo manejo? Muy sencillo. Primero que nada, para mí, el día a día que yo hago para poder observar una operación, primero que nada, puedo ocultar los indicadores. No me son de gran relevancia para encontrar la estructura del mercado de momento. Hay un video anterior en el canal en donde les doy como las pistas principales para poder encontrar una estructura de mercado, pero vamos a poder visualizar un poquito más a detalle cómo encontrar estos puntos, ¿ok? Primero que nada, debemos de observar un periodo de tiempo en el cual nosotros determinemos cuál es un posible objetivo en la tendencia de mercado, ¿ok? Aquí nosotros encontramos esta primer parte, ¿ok? Este podría ser el primer impulso en el que nosotros observemos una estructura de mercado. Vamos a eliminar todo para que nos sea mucho más sencillo y tengamos una visión mucho más amplia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos observar en este punto un inicio, un alto, un bajo, ¿ok? Lo primero que nosotros tenemos que visualizar en estos puntos son estas simples y sencillas razones, ¿ok? Un inicio, el que nosotros siempre estaremos observando, un alto más alto que el anterior, un bajo más alto en cuestión de estructura alcista, alto más alto, bajo más bajo. Y aquí nosotros podemos entrar en duda o incertidumbre, ¿ok? ¿Por qué? Aquí hay un alto más alto y aquí hay un bajo más bajo, un bajo más alto, perdón, ¿ok? Y hasta ahí quedaría mi estructura. ¿Por qué? Porque en este punto ya me rompió la estructura de mercado, ¿ok? En este punto ya no se considera una estructura alcista, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Muy sencillo. Ya rompió dos puntos estructurales. El primero, que sería esta pequeña estructura alcista, y el segundo, esta estructura alcista de igual manera. Es decir, los dos bajos más altos anteriores ya me los ha roto. Ya no los respeto en su totalidad. ¿Ok? Que aquí podríamos decir, ok, puede haber una continuación, si así lo quieren ver. ¿En cuál punto? Pues muy sencillo. Tomar como medida este bajo, que seguiría siendo más alto que este, y posteriormente a ello, este que está acá, alto más alto. Pero ¿qué creen? Aquí sí que ya me rompió la estructura. ¿Ok? Están esas dos opciones para que nosotros podamos visualizar cuáles son los campos que nosotros vamos a poder tener en cuenta. ¿Ok? Cuando nosotros observamos una estructura y un rompimiento de estructura, aquí es donde nosotros entramos en una decisión sobre la estructura de mercado, como es, por ejemplo, encontrar el punto de reacción más alto o más cercano posible y de tomar en cuenta esos puntos. ¿Ok? ¿Cómo es que nosotros podríamos visualizar? Muy sencillo, como lo acabo de marcar acá.
Este punto donde no pudo continuar en su estructura alcista es donde nosotros visualizamos el campo de reacción. ¿Ok? De una tendencia alcista bajamos a una tendencia, o que pasamos, mejor dicho, a una tendencia bajista. ¿Ok? Eso es lo que vemos en temporalidad de un día. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir bajando temporalidades. Dependiendo mucho el tipo de trader que seas, si eres un trader scalper, si eres un trader intradía o swing, son las temporalidades en las que te fijarás para tu operación. Pero para la estructura de mercado, debes de, o lo mejor que podrías llegar a hacer, será visualizar en macros, tiempos macros, para que de esa manera tú tengas una idea mucho más grande, ya que recordemos algo muy importante. Mientras más prolongado sea el lapso de tiempo, mayor fuerza tendrá un movimiento. ¿Ok? ¿Por qué hago hincapié en esta parte? Normalmente, y me he dado cuenta de que muchos traders solamente visualizan en 15 minutos. ¿Ok? Pero 15 minutos te lo rompen en cualquier momento. En 5 minutos te lo rompen en cualquier momento. Entonces, si nosotros nos vamos a un día, vemos movimientos más prolongados, sí. Vemos movimientos más lejos, sí, pero los vemos con mayor fuerza. Este movimiento bajista, por ejemplo, que fue el 10 de abril, el miércoles 10 de abril, lo vemos que tiene una fuerza muy grande y no lo ha podido recuperar. Vayamos miércoles 10 de abril, vayamos a una temporalidad de 15 minutos. ¿Qué es lo que sucede? Aquí está miércoles 10 de abril y listo. Aquí ya te recuperó básicamente un 25%, 30% del movimiento. Y mire, aquí está. No es malo visualizar. Yo siempre, cuando estoy operando en oro, visualizo mucho en 30 minutos, 15 minutos, pero es para ya colocar mis entradas, ¿de acuerdo? Cuando yo visualizo los puntos de 4 días, perdón, un día, 4 horas, es porque estoy observando principalmente la estructura de mercado y la tendencia hacia dónde se dirige el mercado. Recordemos que como traders debemos de apoyar la tendencia del mercado y no ir en contra de ella. ¿Ok? Es muy importante que ustedes siempre contemplen esa parte. ¿Por qué? Porque si aquí ustedes hubieran ido aquí, tendrían una probabilidad mucho más grande de perder que de ganar dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están yendo en contra de la tendencia. Y eso es un error que comete mucha gente. ¿Ok? Entonces, primer marco temporal que yo visualizo, un día. Visualizo, vamos a escribirlo aquí para que tengamos mucho más claro. Tendencia, estructura con fuerza. ¿Ok? Son los dos puntos que yo visualizo cuando comienzo a operar dentro del mercado financiero, o mejor dicho, cuando comienzo a analizar el mercado financiero. ¿Ok? Entonces, vamos a un segundo punto, 4 horas. ¿Ok? En 4 horas, ¿qué es lo que yo me fijo? Bueno, los lapsos de tiempo se acortan drásticamente y aquí es donde nosotros vamos a encontrar los puntos más cercanos en temporalidades. ¿A qué me refiero en temporalidades? Por ejemplo, aquí existe un low, perdón, un high sin mitigar. ¿A qué me refiero sin mitigar? Si se dan cuenta, aquí existía uno, 2, 3, uno, 2, que ya mitigó, ¿ok? Es decir, que ya subió a recoger esa liquidez que se encuentra. Entonces, en la estructura de mercado debemos de entender que siempre va a existir un equilibrio dentro del mismo. Entonces, aquí está un punto de reacción que yo puedo contemplar como cercano, ¿ok? Los low básicamente ya se han liquidado, aquí va a crear seguramente uno nuevo y posteriormente a ello subir a reaccionar como tal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los puntos que yo me fijo? Yo voy acortando el mapa, literalmente. Recuerden que el mercado es fractal, entonces dentro de una imagen vamos a encontrar muchísimas más. Vamos a encontrar patrones, vamos a encontrar muchas cosas, pero la idea es de que ustedes se simplifiquen su trading y no lo vean con algo tan complicado. Si a ustedes les funciona operar sin indicadores, háganlo. ¿Por qué? Porque los indicadores pueden llegar a ser una post-reacción. ¿Ok? Entonces puede ser un poquito más complicado a que se pueda estructurar esa parte. Entonces tengamos en cuenta eso muy importante. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les funciona operar solamente con un análisis técnico, háganlo. Lo ideal es que lo puedan complementar para que tengan una presión mucho más grande y una contemplación de mercado y puedan estar en su momento dado
prevenidos de lo mismo, ¿ok? Entonces, en 4 horas yo me fijo de los objetivos futuros, ¿ok? Vamos a anotarlo de aquí. Esto es de un día, 4 horas. ¿Qué es lo que yo me fijo? Puntos de interés cercanos, objetivos próximos. Son los que yo me fijo, ¿ok? Entonces, aquí ya está mi estructura de mercado, yo la sigo observando como una tendencia bajista. Si se dan cuenta, sigue respetando. ¿Cuál es la estructura dentro de un día? Tenemos que es bajista, ¿no? ¿Por qué es bajista? Vamos a eliminar esto para que no haya confusión y lo pongamos en esta parte. Inicio de estructura, bajo más bajo, alto más alto, bajo más bajo, ¿ok? Esta es mi estructura de mercado. ¿Cuáles son las estructuras de mercado bajista? Bueno, en una estructura alcista, primero, debe superar el punto más alto anterior, creando un bajo más alto que el anterior. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos visualizar de una manera muy sencilla? Pues de la siguiente manera. ¿Ok? Esta es una estructura de mercado, básicamente. ¿Cómo es que nosotros lo visualizamos? Aquí, inicio, alto más alto, bajo más alto. Y aquí ya nos copiamos para que no se nos haga tan complicado estar escribiendo cada palabra. Listo. Copiamos este y pegamos este. Esta es la estructura en una tendencia alcista, básicamente. ¿Ok? Cuando nosotros comenzamos a visualizar el mercado, nos debemos de encontrar una estructura de esta índole. Un inicio de tendencia, un alto más alto, bajo más alto, bajo más alto, perdón, alto más alto y bajo más alto. ¿Ok? En el momento que mi estructura se rompe y esto comienza a descender, ya me rompió un punto estructural. Entonces, si ya nos rompió este punto estructural, lo más seguro es de que comience una nueva tendencia. En este caso, recordemos, teníamos una tendencia alcista, ¿ok? Pero si nos rompe, entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Comenzar una tendencia bajista, ¿ok? Que la tendencia bajista limpiamente se ve de esta manera. ¿Ok? Esa es una tendencia bajista. ¿Y cómo nosotros denominamos? Pues lo mismo. Inicio, aquí se llamaría bajo más bajo, alto más bajo, y comenzamos a copiar para que nos sea más sencillo. Bajo más bajo y bajo más bajo. Alto más bajo. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros encontramos el desglose de una tendencia ya más limpia, por así decirlo. Entonces, en una tendencia alcista, recordemos. Inicio, alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, alto más alto. ¿Ok? En una tendencia bajista encontramos que es un inicio, bajo más bajo, alto más alto, perdón, alto más bajo, alto más bajo y bajo más bajo y así consecutivamente. Perdón. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar dividida una tendencia, ¿ok? Entonces, si desglosamos a 4 horas, vamos a simplificar esa vista, ¿ok? ¿Cómo vamos a simplificar esa vista? Pues muy sencillo. Vamos a recordar que el mercado es fractal, entonces nosotros nos encontraremos con la fractalidad del mercado en 4 horas, ¿ok? Entonces aquí es donde nosotros debemos de observar, ok, la tendencia sigue siendo la misma. ¿Cómo es la tendencia? Recordemos inicio, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más alto, bajo más bajo. ¿Ok? Entonces, aquí hay una zona de reacción. Probablemente pueda quedar aquí el precio para poder continuar con su tendencia bajista. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se podría llegar a esperar como tal, pero por eso es que nosotros
principalmente yo, lo observo en esta parte, saber cuál es su objetivo. Miren, si se dan cuenta, está en un punto de noviembre del 2023. ¿Ok? Un punto muy bajo, pero aquí existen otros parámetros que contemplamos, pero los voy a explicar en los siguientes videos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está sucediendo. Estamos en un punto, en una zona de reacción. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que contemplar estos puntos. Posteriormente a ello, ya comenzamos a bajar todavía más la temporalidad y aquí es donde yo principalmente me comienzo ya a fijarme de una manera mucho más puntual en ciertos aspectos. ¿Ok? Pero no nos desviemos del tema en este video, la estructura de mercado. Veamos que sigue respetando la estructura de mercado bajos, 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 altos más bajos, y por consecuente, este podríamos colocarlo de esta manera, que es lo que podría llegar a suceder para que continúe y respete. Pero estoy casi seguro que va a respetar hasta esta zona de reacción para poder continuar y proceder con una caída un poco más pequeña. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como yo estructuro la primer parte de un análisis técnico que yo efectúo. ¿Ok? De esta manera yo me fijo en cómo es que nosotros estamos estructurando un mercado y la tendencia que vamos a apoyar. Recuerden, siempre apoyaremos la tendencia. Nunca iremos en contra de la tendencia. ¿Por qué? Lo más seguro es de que perdamos. ¿Ok? Recuerden que estamos tradeando o estamos ejecutando operaciones en contra, porque sí, es en contra de grandes instituciones que manejan cientos de miles de millones de dólares. Entonces, con una cuenta, aunque sea de $1 millón, no les vamos a hacer mucho cambio. Simplemente debemos de apoyar de lo que hacen los grandes inversores para que de esa manera nosotros tengamos una alta probabilidad de ejecución exitosa. Si realmente estamos apostando, yendo a lo que creemos, a lo que pensamos, y no tenemos una previa investigación, no tenemos un previo análisis, vamos a apostar y vamos a perder el dinero. El trading es una profesión. Hacer trading no es simplemente vender y comprar porque está en rojo, porque está en verde, porque sube o porque baja. Es una investigación, es una profesión y para ello necesitan ustedes entender qué es lo que sucede, cómo está estructurado el mercado, qué factores influyen, cómo es que se mueve el mercado. Entender esas partes son primordiales para que puedan tener un trading mucho más exitoso. ¿Ok? Entonces, en la estructura de mercado, principalmente en estos tres tiempos o temporalidades, mejor dicho, son las que yo me fijo para poder comenzar a operar. ¿Ok? Cuando yo ya determiné cuál es mi tendencia de mercado, cuál es mi estructura de mercado, ahora sí comienzo a colocar los puntos de mayor interés. ¿Ok? Entonces vamos a anotar únicamente aquí una hora y colocamos reafirmación de estructura y nos observamos en la fractalidad. Estos tres aspectos son los que nosotros nos fijamos en estas tres temporalidades para poder observar el mercado financiero y determinar la tendencia que vamos a apoyar. ¿Ok? Entonces, practiquen esta estructura de mercado, practiquen los rompimientos de estructura, que son básicamente estos. Estos que estamos observando aquí son rompimientos de estructura, ¿ok? Como consejo y como tip, los rompimientos de estructura en su mayoría van a ir acompañados de una resistencia y un soporte, o un soporte, mejor dicho. Este es el claro ejemplo, ¿ok? Entonces, si ustedes aprenden a identificar de una manera mucho más sencilla y precisa una resistencia y o un soporte, van a poder encontrar de una manera muy rápida y eficaz un rompimiento de estructura. ¿Ok? Si no saben cómo identificar soportes y resistencias, hay un video en Training para principiantes sobre cómo explico cómo encontrar las resistencias y soportes, qué son, para qué nos sirven y cuáles son su importancia dentro del mercado. Entonces, vayan a verlo si es que no saben y si ya lo conocen, pongan en práctica estos dos aspectos que los pueden unir para poder simplificar su trading y para poder encontrar puntos más eficaces
que les sirvan en su estrategia. ¿Ok? Consejo, yo no voy a publicar mi estrategia para que ustedes la copien. ¿Ok? Simplemente la voy a publicar, básicamente, para que tomen lo que más les sirva sobre lo que yo hago y que me ha funcionado a mí. Si a usted les sirve únicamente cómo estructura el mercado, adelante. Si les sirve únicamente cómo utilizo Fibonacci, adelante. ¿Ok? No es para que la copien, simplemente para que ustedes identifiquen qué es lo que hacen mejor, en qué pueden mejorar y qué podrán llegar a evitar, porque como yo también cometo errores como ustedes, entonces es muy importante esa parte. ¿Ok? Entonces, practiquen, vayan y practiquen cómo es que funciona esta parte, cómo estructurar el mercado de una manera mucho más rápida, eficaz y segura. Y no se olviden en cómo poder ir mejorando y hacer backtesting, si es posible, todos los días para que mejore. ¿Ok? Entonces, por esta sesión es todo. Los dejo para que puedan practicar. No olviden suscribirse al canal para las siguientes sesiones que voy a subir y unirse a la comunidad de Telegram. En la comunidad de Telegram todos los días mando análisis, mando noticias, mando sucesos, mando calendarios, recomendaciones de qué es lo que está haciendo, mando las operaciones que yo mismo tomo y los profits o los stop loss que me tocan, literalmente, con total transparencia. Entonces, en la descripción va a estar el enlace de la comunidad de Telegram para que puedan unirse y seguir aprendiendo. Cualquier duda o comentario puedan dejarlo en los comentarios para poder responderla y unirse en la comunidad para irla resolviendo. Entonces, es todo por hoy, traders. Que tengan un excelente día.